Cuando los ingleses conquistaron la antigua Persia, actual Irán, trajeron a su país ejemplares de una raza de palomas de color negro y con grandes carúnculas nasales. Eran aves muy fuertes, con un gran sentido de orientación. Se cree que la actual carrier inglesa procede de esta raza. Estas palomas fueron cruzadas con razas locales y con otras que habían traído de España, introducidas, como se ha explicado en el vídeo anterior, por los musulmanes. Pero no es tan sencillo. Los ingleses, en sus incursiones por Oriente, se toparon con otras muchas razas de palomas que desconocían. A las que se usaban con fines de comunicación las llamaron a todas portadoras, pues portaban mensajes. Ya en el siglo XVIII una de estas razas estaba definida. Se trataba de la paloma dragón. Se conoce que un ejemplar cubrió una distancia de 118 kilómetros en 2 horas y media. A partir de ahí los ingleses comenzaron a mejorar las distintas razas de las que llamaban portadoras orientales. Por esa época un tal Bakewell desarrolló una teoría para el mejoramiento de las razas de animales domésticos dedicados al consumo. Según su hipótesis, solo había que criar con los ejemplares, ya fueran vacas, ovejas o gallinas, por ejemplo, que demostraran ser superiores al resto, lo que se confirmaba con pruebas de calidad de sus sucesores. Y esto fue el comienzo de la práctica de la consanguinidad para mantener la calidad de los reproductores. Los colombófilos ingleses trasladaron esa teoría a las palomas portadoras orientales o persas, aunque se desconocen los nombres y lugares de residencia de los primeros en hacerlo. Lo que sí se sabe es que surgieron 5 razas de palomas: la portadora inglesa, la Horseman, la ya citada dragón, la Horseman dragón, que era un cruce entre estas dos razas, y la paloma inglesa de carreras. Según Moore, un erudito en colombocilia, entre otras muchas, los ingleses introdujeron a un tipo de portadora oriental originaria de Basora, actual Irak. Era muy similar a otra raza oriental, la bagdadiense, originaria de Bagdad, también en Irak. De hecho, es la capital actual de ese país. Por su parte, la portadora inglesa y la dragón eran evoluciones de las portadoras orientales, que pudieron ser introducidas en España ya en el siglo XIV, 300 años antes que en Inglaterra. Charles Darwin diferenció a la portadora inglesa de la dragón, ambas descendientes de la portadora persa, y describió a la portadora de Bagdad o bagdadiense como una paloma dragón más primitiva en apariencia, con un tamaño superior a la paloma bravía, el pico más corto, la nariz más inflada y con pequeñas carúnculas alrededor de los ojos. La Horseman era un cruce entre la portadora oriental y la dragón, y descendiente también de la portadora oriental. La dragón, ahora paloma de fantasía, fue utilizada en el pasado como palomas de carreras, al igual que las otras citadas. Procedía del cruce de la Horseman con una raza de palomas volteadoras no identificada. Esta volteadora Horseman fue a su vez cruzada con otra raza volteadora o la misma, consiguiéndose una paloma potente en vuelo que se usó como mensajera. En este punto hay que precisar que es muy probable que efectivamente la paloma de carreras moderna lleve sangre de palomas volteadoras. No hay más que ver las piruetas que suelen realizar los pichones en sus primeros vuelos, que recuerdan a esta raza de palomas. Las volteadoras resaltan por alcanzar alturas elevadas y descender a gran velocidad dando vueltas, y de ahí viene su nombre. En resumen, y para no liarnos, los ingleses trajeron a su país desde las actuales Irán e Irak, la antigua Persia, varias razas distintas de palomas, algunas de las cuales tenían capacidad de orientación y se utilizaban para la comunicación. A todas ellas las llamaron en general portadoras persas. Realizaron con ellas algunos cruces y obtuvieron a la dragón, a la carrier, cuyo nombre significa transportadora en español, y otras que llamaron de distintas maneras, pero en general las conocían a todas como portadoras persas o portadoras orientales. A principios del siglo XIX los ingleses habían cruzado ya portadoras con dragonas, palomas acorbatadas y volteadoras, buscando una raza óptima para la comunicación. Eran usadas por varios periódicos de Londres para transmitir noticias. También se utilizaban en el mercado bursátil.
Algunas palomas de carreras actuales nacen con plumas en las patas, corbata o copete. En concreto, el copete o moño aparece en algunas procedentes de las Jan Arden. Algunos achacan esto a la consanguinidad, pero más bien se trataría de atavismo, fenómeno natural que consiste en la reaparición en los seres vivos de caracteres propios de ascendientes más o menos remotos. Esto nos lleva a las razas que se emplearon para conseguir la paloma de carreras moderna. Hasta ahora se ha hablado de los ingleses, pero los belgas fueron mucho más hábiles. Las carreras de palomas comenzaron precisamente en Bélgica, donde ya en 1818 se celebró una primera de 160 kilómetros. En 1820 se realizó otra entre París y Lieja, donde la distancia ya era más considerable. Sin embargo, los colombófilos belgas en esa época aún no estaban organizados, ni sus palomas constituían una raza homogénea. La paloma mensajera con fines deportivos comienza a desarrollarse en serio en la segunda década del siglo XIX. En concreto, en 1826, cuando un grupo de aficionados fundaron en Bruselas la primera sociedad colombófila del mundo para competir entre ellos con sus respectivas aves. De ahí vienen las grandes palomas de Bruselas, que no tenían, como se ha dicho, una línea definida, pero que ya destacaban sobre todas las demás. Muy posiblemente se usaron, entre otras muchas, a la carriera inglesa como base en los cruzamientos. En ese tiempo, pues, los belgas, no solo en Bruselas, sino también en Amberes, Lieja, otras ciudades importantes y en muchos pueblos, ya habían empezado a desarrollar una incipiente línea de palomas de carreras a partir de diversos cruces de razas distintas, que después dio origen a las palomas de carreras modernas propiamente dichas, mucho mejores y rápidas que las ingleses. Pero ¿cómo lo consiguieron? Y es aquí cuando aparece el apellido Uhlens. En algunos vídeos de la serie Colombófilos de leyenda de este canal se habla de las que ya hemos mencionado, grandes palomas de Bruselas y también de las palomas de Amberes, en general, como germen de la paloma mensajera moderna. En el dedicado a Comín, en concreto, se menciona expresamente a las Uhlens como origen de las BG, las mejores de la época. A principios del siglo XIX, las razas de palomas que se usaban como mensajeras en Inglaterra, Bélgica, Holanda y Alemania apenas eran capaces de recorrer distancias de 200 kilómetros, en el mejor de los casos, y con condiciones climáticas y orografía favorables. Pero las grandes palomas de Bruselas y las palomas de Amberes belgas comenzaron a destacar sobre todas las demás en la década de 1920. Eran más rápidas y volaban distancias más largas que cualquier otra. Más adelante, el doctor Uhlens, precisamente de Amberes, fue a más y comenzó a experimentar. A mediados del siglo XIX, es decir, hacia la década de 1950, cruzó la mensajera persa, o portadora oriental como la denominaban los ingleses, con la volteadora y con la Smitter. Esta última raza aún no se sabe exactamente cuál era, pero es la clave de todo, pues los otros cruzamientos ya se habían realizado con anterioridad. Lo que sí se conoce, tras rigurosos estudios genéticos e históricos, es que la antigua mensajera inglesa era una evolución de la portadora persa. Se ha demostrado que los ojos de las Uhlens eran muy similares a los de las mensajeras persas inglesas. Además, las carúnculas nasales y de los ojos estaban más desarrolladas en las Uhlens, al igual que en las persas y también hay que decirlo, en las carrier. Por otra parte, se determinó que los ojos blancos o perlas de las Uhlens puras provenían de las volteadoras. De las Smitter, de las que solo ha quedado el nombre en las crónicas, no se sabe nada, como se ha dicho. Algunos afirman que procedían del este de Europa, otros que de España, pero solo son conjeturas. Lo que se ha comprobado es que esta raza enigmática aportó a las Uhlens su fortaleza ósea, indispensable para la resistencia en el vuelo. Y ahora hay que mencionar otro apellido, Bernaers. Este señor era el encargado de cuidar las palomas del doctor Uhlens. Las antiguas referencias a él por parte de los colombófilos de su época apuntan a que fue el verdadero creador de las palomas de Amberes. Y es más, Bernaers, no se sabe si con el consentimiento de Uhlens o no, proporcionó a muchos colombófilos ejemplares de esta raza. Estas palomas de Amberes comenzaron a superar a las palomas de Bruselas.
Las palomas Uhlens eran mayoritariamente de color rojo, aunque también las había azules y rodadas tanto claras como oscuras. Cada color del plumaje iba asociado a un color específico de los ojos, aunque el original era blanco o perla. Un rasgo característico y distintivo de las Uhlens era una tendencia a desarrollar plumas en el cuello tipo corbata y también en la espalda. Esta peculiaridad proviene de una de las aves fundadoras de las palomas Uhlens. Puede que de la enigmática Smithers. Ya se ha dicho que para algunos esta raza era procedente del este de Europa o de España. Hay otros que afirman que podía ser una raza corbatada o quizás una variante de la portadora inglesa o un cruce de ambas. En definitiva, a finales de la década de 1820 ya existían palomas en Bruselas y otros lugares de Bélgica que no constituían una raza definida, pero que no se usaban para la comunicación, sino para la competición, de manera que ya eran palomas de carreras propiamente dichas. Más adelante en Amberes, también en Bélgica, los colombófilos consiguieron otras palomas similares, seguramente haciendo cruces con las de Bruselas, que tampoco eran de un linaje homogéneo, pero también eran palomas de carreras propiamente dichas. Por último, el doctor Uhlens, de la forma explicada, logró conformar la paloma de carrera moderna, que fue desbancando a todas las demás, bien en su forma pura o mezclada con otras aves de Bruselas y Amberes sobre todo. Los primeros en destacar con las palomas Uhlens, además del propio doctor, fueron Hitz y Weger. Poco después, Stassard, Faché y Comín, entre otros. Este último, Julien Comín, con su famoso Napoleón nacido en 1912, que fue uno de los primeros cracks de la colombofilia. En la década de 1930 puede decirse que cada pueblo belga tenía su propio club colombófilo y los diversos aficionados apostaban sumas de dinero importantes en las carreras, de modo que buscaban los mejores ejemplares y hacían cruzamientos entre ellos. Los que destacaron fueron los que dominaron el arte de la consanguinidad y acertaron en los emparejamientos. Casi todas estas estirpes procedían de las Uhlens puras de Amberes. Por ejemplo, las aves del padre de los hermanos Jansen procedían del cruce de las Uhlens puras, las Weger y las Hitz. O sea, en realidad eran prácticamente Uhlens. Los famosos Van de Velde, Fabry, Sion, Bricus y Catrice, entre otros muchos, también empezaron con palomas procedentes de la línea Uhlens. Por lo tanto, puede afirmarse que por las palomas de carreras actuales corre la sangre de las Uhlens.